Una niña de 3 años fue maltratada por su madrastra y encerrada en un cobertizo para vacas, lleno de hedor a estiércol. Parecía que su vida estaba por terminar, hasta que un misterioso millonario, por pura coincidencia, pasó cerca del rancho y decidió abrir una puerta que nadie más se atrevía a tocar. El viento aullaba sobre el campo, colándose por las rendijas de las viejas tablas de madera del cobertizo. El aire nocturno era pesado, como una cortina sucia colgada sobre todo, húmedo, frío, impregnado del olor agrio del estiércol. En un rincón del cobertizo, una niña pequeña estaba hecha bolita, con una cobija rota que apenas cubría su cuerpo tembloroso. Lori no dormía. Lo intentó, pero el frío se le metía hasta los dedos, el hambre le retorcía el estómago y el olor a estiércol le ardía tanto en los ojos que no podía cerrarlos. Tenía la boca tapada con cinta adhesiva. Incluso respirar por la nariz le daba náuseas. Las manos atadas flojamente con una bufanda vieja y la paja pegada a su piel. La niña de 3 años ya no gritaba. En los primeros días encerrada había gritado «papá» hasta quedarse sin voz. Se estiraba llorando al vacío. Ya no más. Ahora solo había silencio, y lo único que seguía moviéndose era su corazón, latiendo por pura costumbre. Lucky, el perro viejo, estaba sentado junto a la puerta del cobertizo. Ya lo habían golpeado un par de veces por ladrar en la noche, llamándolo «chucho sucio», que solo mueve la cola por los niños. Pero nunca se fue. Se quedó, y esa noche estaba ahí, quieto, como un guardián cansado haciendo su turno. Desde la casa principal se escuchaban pasos arrastrando unas pantuflas sobre el suelo de concreto. Entonces, una voz, suave como un suspiro, apenas más fuerte que el viento: «Llamaste justo a tiempo». Silvia puso el altavoz del celular y ajustó el cuello de su suéter. Su voz sonaba dulce, tierna, ensayada como un guión memorizado. Ya se durmió. Le conté un cuento de hadas, hasta me pidió una canción de cuna. El hombre al otro lado sonaba tranquilo. Así que ya se está acostumbrando a ti. Lo estás haciendo muy bien, Silvia. Me siento aliviado. Silvia miró hacia el cobertizo, con una sonrisa delgada y sin vida, como si viera una mancha vieja y seca. Solo hago lo que cualquier madre debería hacer. La llamada terminó. Su cara cambió de inmediato, sus ojos vacíos. Se giró y deslizó la puerta del cobertizo con una mano. ¡Clac! La puerta se abrió, crujiendo débilmente. Lucky soltó un gruñido bajo, no agresivo, pero firme. No retrocedió. Se paró entre la niña y la mujer que se acercaba. Silvia ni lo miró. Le arrancó la cinta de la boca a Lori. La niña se estremeció y tosió, con los labios agrietados y manchados de sangre seca. «Llora otra vez y te lleno la boca de paja». La niña no lloró, solo miró a Lucky, temblando. Cuando Silvia se agachó, Lori levantó instintivamente una manita frágil frente al perro, como queriendo protegerlo. Silvia lo notó. Su boca se torció. «¿Todavía llamas a papá? Te escuché. Sigue soñando. A tu papá no le importas. Él solo me llama a mí». Lori volteó la cara. «¿Ahora me dices mamá?» Silvia bufó, casi escupiendo las palabras. «Tu mamá está muerta. Se murió dándote a luz. No tienes a nadie. ¿Y yo? Yo no quiero ser tu madre». Lucky ladró, bajo y agudo, y dio un paso al frente. Silvia lo pateó de lado. No con fuerza, pero lo suficiente. Le dio en el vientre. Lucky se desplomó con un quejido, pero no huyó. Se arrastró de nuevo hacia Lori, apoyando su cabeza contra su brazo y jadeando rápidamente. Silvia salió y cerró la puerta del cobertizo de un portazo, como si cerrara un ataúd. Murmuró: «Inútil. Ya deberías morirte». Dentro del cobertizo, Lori seguía hecha bolita. Ya no le quedaban lágrimas.
El temblor le venía con cada ráfaga de viento, pero su cuerpo ya no se sacudía. Lucky se le pegó más, lamiéndole la mano con suavidad. Lori miró hacia el techo agrietado. La luz de la luna entraba por las rendijas, dispersa como la luz de un viejo proyector parpadeante. Habló muy bajito, sin saber bien a quién, sin saber si alguien la escucharía. «Papi, tengo frío». El viento silbaba entre las rendijas de las tablas de madera, largo, constante, más frío que cualquier respuesta que pudiera llegar. El frío seguía colándose por las grietas del cobertizo. La paja seca, pegada al suelo como pequeñas espinas. En el rincón más oscuro, Lori se acurrucaba, con sus manitas cubriéndose la cabeza, temblando, no por el frío, sino por el miedo. El chirrido de unas pantuflas arrastrándose se detuvo justo afuera de la puerta del cobertizo. ¡Clic! La puerta se abrió de golpe. «Todavía tienes el descaro de mostrar la cara, ¿eh?», gruñó Silvia. «¿Cuántas veces tengo que decirte que no eres más que una mocosa malagradecida?» Antes de que Lori pudiera responder, la mano de la mujer le cayó encima. Su mejilla se giró bruscamente. El labio se le partió, pero no soltó ni una lágrima. Solo un quejido suave, como el último reflejo de un alma que ya se quedó sin fuerzas. «¿Crees que eres una princesa o qué? Ya me tienes harta». Cada palabra venía acompañada del golpe de un palo de escoba. Silvia ya no usaba la máscara de mujer decente que mostraba ante su esposo. En ese momento, era solo una bestia disfrazada de humano, descargando toda la frustración de su vida sobre el frágil cuerpo frente a ella. Lucky, el perro viejo, se lanzó hacia adelante. Ladró fuerte, poniéndose entre Silvia y Lori. Silvia soltó un gruñido y le lanzó el palo directo. Lucky esquivó el primer golpe, pero cuando la escoba bajó de nuevo, lo alcanzó, cayó con un chillido y luego corrió, no por miedo, sino porque sabía, esta vez, ya no tenía fuerzas. En un camino de terracería, justo en ese momento, una camioneta gris se detuvo junto a la cuneta rocosa. Adentro, Richard Hale, el hombre al que llamaban millonario, pero que él mismo se consideraba lo que quedó, se mantenía quieto. Lo que quedó después del accidente que le arrebató a su esposa y a su hija de 3 años. La luz del tablero iluminaba su rostro, marcado por arrugas profundas, tras 3 años de silencio. En el asiento del copiloto, un cuaderno de cuero viejo estaba abierto en la última página, la tinta algo corrida. «Tu tercer cumpleaños. Si aún estuvieras aquí, ¿qué te gustaría? ¿Helado de menta? ¿O solo que te abrace en silencio?» La leyó una y otra vez. Luego cerró el cuaderno y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Richard no había venido por negocios, sin citas, sin reuniones, solo porque el frío de esta noche se sentía como el de aquella en que todo acabó. Y a veces, los recuerdos no necesitan razón para arrastrarte de vuelta al lugar donde todo comenzó. La camioneta tembló. El foco del motor parpadeó en rojo. Maldijo por lo bajo, sacó la llave y estiró la mano hacia la puerta, cuando una sombra apareció al borde del camino. Un perro, pelaje gris-negro, cojeando de una pata trasera. En el cuello, un collar de tela desgastada con la palabra Lucky. No ladró, no gruñó, solo lo miró, como si hubiera estado esperándolo. ¿Y ahora qué?, murmuró Richard. El perro se acercó, con cautela. Luego, mordió suavemente el borde de su abrigo. Tiró, soltó, tiró otra vez. Richard frunció el ceño. ¿Tienes hambre? No traigo comida, y tampoco soy veterinario. El perro no parpadeó. Caminó unos pasos. Se detuvo. Miró hacia atrás. Caminó más. Se detuvo otra vez. Lo miró de nuevo. Sus ojos no eran solo los de un perro. Eran los ojos de algo que sabía. Richard se quedó quieto, las manos en los bolsillos, pensando.
Parte de él quería darse la vuelta, pero el perro regresó, esta vez más insistente. Empujó su cabeza contra la pierna de Richard, escarbó la tierra, gimió suavecito. No era un ruego, era un llamado. «Chingado», murmuró Richard. Agarró una linterna del maletero, la encendió y lo siguió. El viento se volvió más helado. El pasto alto le raspaba los pantalones. Más adelante, una granja abandonada, techo de lámina doblado, cerca de madera rota, y al final del sendero, un cobertizo plateado y viejo que daba escalofríos. La linterna iluminó el suelo. Manchas de sangre. El pecho de Richard se tensó. Un golpe fuerte se escuchó adentro. Apresuró el paso. Un gemido. Luego silencio. Y entonces, un ladrido débil. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. El viento silbaba entre las rendijas. Richard levantó la mano y empujó la puerta. Y se quedó helado. Lo que tenía frente a él era una escena tan atroz que ni el mejor tribunal del mundo podría contener la culpa que cargaba. Lori, acurrucada entre la paja húmeda, rodeada de sangre seca, una mejilla amoratada, el labio reventado, ambas muñecas hinchadas con moretones oscuros. Se sostenía la cabeza, el cuerpo temblando como alguien con fiebre. En su muñeca, un corazoncito de plástico con manchas de sangre, amarrado con un hilito. Sencillo, pequeño, pero inconfundiblemente familiar. Porque Richard alguna vez había atado uno igual en la muñeca de su propia hija. No podía moverse. La linterna le temblaba en la mano. No por el viento, sino por el temblor de todo su cuerpo. La niña no lloraba. Solo lo miraba. Una mirada muda, sin fe, sin esperanza, sin súplica. Solo esperando. Al otro lado del cobertizo, Silvia estaba de pie, agarrando el palo de escoba, respirando agitada, los ojos abiertos de par en par, la boca lista para hablar. «Solo es una niña», se calló. «Detente». La voz de Richard cortó el aire como cuchillo. Baja, tan baja que hasta el viento pareció detenerse. «Suelta el palo». La mano de Silvia se aferró más fuerte. Su expresión cambió. «¿Quién eres tú? No puedes simplemente...» Lucky gruñó. Esta vez, un gruñido filoso, como cuchilla, que cortó el silencio. Richard dio un paso al frente, sacando su celular. «Ya llamé a la policía. Y si se tardan, te arrastro a todos los titulares del país». Se arrodilló, levantando con cuidado a Lori de la paja. Era ligera como el aire, pero el temblor de su cuerpo le hacía sentir que cargaba piedra. «Ya estás a salvo, corazón. Ya estoy aquí». Lori no respondió, pero su barbilla descansó en el hombro de él, temblando como el viento al final del invierno. Una sola lágrima bajó por su mejilla, silenciosa y pequeña, pero esta vez alguien la vio. Dentro de la SUV que cruzaba la noche a toda velocidad, Richard Hale luchaba por mantener firmes las manos al volante. Lori iba envuelta en su abrigo, su cuerpecito no más grande que una manga doblada. Tenía los ojos cerrados. Respiraba con dificultad, pero aún respiraba. Eso, al menos, era seguro. Conducía con una mano y con la otra la sujetaba fuerte, su cabecita apoyada en su pecho, su cabello enredado pegado al abrigo, con pedacitos de paja en la espalda. De vez en cuando se estremecía, como si rozaran una herida aún abierta. Él la apretó más fuerte. En la entrada de urgencias, una enfermera los vio y presionó el timbre de emergencia. Una oleada de médicos salió como marea. Richard se inclinó, entregando a Lori como quien entrega un pedazo de vida roto. La doctora Rachel Bennett, jefa de pediatría, se estremeció al ver las heridas. Solo logró susurrarle a Richard: «Está en estado crítico. Hay demasiados signos muy graves». Mientras colocaba con delicadeza a la niña sobre la camilla, se inclinó y le preguntó en voz baja:
¿Cómo te llamas, mi amor? No hubo respuesta. Pero cuando Richard se agachó y le susurró al oído, «Estoy contigo. Ya nadie más va a hacerte daño». Lori abrió los ojos. Sus labios resecos, partidos, pero una palabra frágil salió. «Mamá». Rachel preguntó, «¿Quién es tu mamá?» La niña miró a Richard y dijo, «Mala». Una sola palabra, pero fue más que suficiente. La camilla desapareció tras las puertas, y solo entonces Richard lo escuchó. El clac, clac, clac suave y constante de unas garras sobre el cemento. Se volteó, sobresaltado. Era Lucky. El perro cojeaba desde la oscuridad hacia el edificio, cubierto de rasguños, una oreja desgarrada, el hocico manchado de sangre seca. Pero sus ojos seguían abiertos y fijos al frente, hacia la puerta del hospital. Una enfermera gritó, «¡Hay un perro!». Richard la detuvo. Nomberel es amigo de la niña. Lucky llegó hasta él, tambaleándose. Luego se desplomó. El pecho subía y bajaba con esfuerzo, pero mantenía la cabeza en alto. Un hombre de bata blanca salió del hospital, su gafete brillando. Doctor Jeff Wallace, veterinario de guardia. Acababa de llegar por una llamada de emergencia sobre un perro callejero cuando la enfermera lo vio pasar. Wallace se arrodilló junto al perro. Articulación dislocada, pérdida leve de sangre, hipotermia y agotamiento. Pero es salvable. Richard asintió. Sálvalo. Lo merece más que cualquier persona que haya conocido. Lucky fue colocado sobre una camilla limpia de tela. No ladró. No se resistió. Solo le dio a Richard una última mirada, profunda, lenta, como una despedida silenciosa. Mientras tanto, a Lori la llevaban de urgencia al área de trauma. Rachel examinó sus heridas. Nunca había visto a una niña sobrevivir a un daño así y seguir respirando. Mano izquierda, severamente golpeada. Pierna derecha, fractura delgada. Abdomen, moretones profundos, como si la hubieran golpeado repetidamente. Labios, partidos, resecos, muñecas, marcas de soga, parte trasera de la cabeza, hinchazón antigua. Nadie podía decir desde cuándo estaba ahí. Richard estaba parado fuera del muro de cristal, con los puños apretados, la garganta tan seca como el polvo. Miraba adentro, como rogándole al universo que no dejara ir a esa pequeña alma. Una hora después, trasladaron a Lori al área de recuperación. Su estado se estabilizó temporalmente. Llegó el sheriff Grant. Se acercó a Richard con una libreta en la mano. ¿Usted fue quien hizo la llamada? Sí. ¿Qué relación tiene con la niña? Ninguna. Iba pasando. Su perro me llevó al cobertizo. ¿Qué sabe de la persona que le hizo esto? Richard respiró profundo. Su voz era firme y helada. Una mujer que decía ser la madrastra. La vi golpearla con una escoba. Directo. Claro. Sin lugar a dudas. ¿Tiene alguna confirmación? Sí. De la propia niña. ¿Qué dijo? Richard levantó la mirada. Cuando la doctora le preguntó, ¿quién es tu mamá?, ella dijo una sola palabra. Mala. Grant se quedó en silencio. Mientras tanto, en el área de detención temporal del hospital, Sylvia estaba encorvada sobre una silla de plástico. Su blusa aún tenía manchas de sangre de Lori. Una investigadora le preguntó, ¿confirma que estaba a cargo de la niña, Lori James? Sí, es hija de mi esposo. Su mamá está muerta. La golpeó. Yo la discipliné. Era traviesa. No quería comer. Se caía mucho. Los moretones son de andar jugando y no hacer caso. ¿Y la cinta adhesiva en la boca? Gritaba mucho. Los vecinos se quejaban. Las respuestas eran demasiado suaves. Tan suaves que Grant soltó una risa seca. Eres lista, pero se te olvidó una cosa que los niños no saben fingir. ¿Qué cosa? Los ojos. Esa niña te miró como si estuviera viendo al mismo demonio.
Silvia no dijo nada. Por primera vez no discutió, no por culpa, sino porque sabía que ya era demasiado tarde. En la habitación del hospital, Lori se movió un poco. Sus párpados se abrieron lentamente. Techo blanco, olor a medicina, luces suaves, por primera vez, sin escoba, sin gritos, sin Silvia. Sus ojos se movieron, recorriendo el lugar. Vio a un hombre dormido en la silla junto a su cama. Un pequeño susurro salió de sus labios, apenas audible, pero suficiente para despertar a Richard. Aquí. Él se inclinó de inmediato. Está a salvo. Lo están cuidando. Es fuerte. Es un héroe. Ella lo miró. Sus ojos todavía tenían miedo, pero ya no huían. Su mano se movió levemente, buscando algo en qué confiar. Richard le extendió la suya. No dijo nada. Ella solo agarró uno de sus dedos, pero lo sostuvo con fuerza. ¿Cómo te llamas? Lori. Yo soy Richard, y de ahora en adelante voy a ser quien cuide tus sueños. Nadie volverá a hacerte daño. Nadie volverá a encerrarte en la oscuridad. Te lo prometo. Lori no respondió, pero cerró los ojos con una respiración profunda y tranquila. La primera vez que alguien se quedó a su lado hasta el amanecer. La luz del sol entraba suave por la ventana del hospital. El aire era limpio, estéril, fresco. Pero nadie en esa habitación lo sentía reconfortante. En el cuarto de recuperación, Lori seguía dormida. Sus manitas estaban envueltas bajo una manta de felpa, con gasas blancas cubriéndole casi la mitad del rostro. El resto, manchado de moretones, como si alguien hubiera salpicado tinta sobre su piel frágil. Richard seguía sentado junto a ella, sin apartar la mano de la esquina de la manta, donde descansaba la de ella, aferrada con fuerza, como si asegurara que él no iba a desaparecer. Él no dormía, no cerraba los ojos, él simplemente se quedó ahí sentado, como si al soltar esa manta, la niña pudiera desvanecerse otra vez. Los pasos resonaban firmes en el pasillo. La puerta se abrió en silencio. La doctora Rachel Bennett, pediatra de guardia, entró con su portapapeles en mano. Miró el monitor de signos vitales y asintió con suavidad. Está estable, pero el trauma es profundo, por dentro y por fuera. Richard no dijo nada. Rachel se sentó junto a él. Su voz se volvió más suave, más íntima. Estaba de guardia, hace 3 años, la noche que trajeron a tu esposa y a tu hija después del accidente. Nunca olvidé tus ojos esa noche. Parado detrás del vidrio, sin llorar, pero gritando por dentro. Miró a Lori. Anoche, cuando te vi entrando con esa niña en brazos, reconocí esos ojos otra vez, pero esta vez pertenecían a un hombre que no iba a dejar que se perdiera. Richard bajó la cabeza. No dijo nada. Su mano se aferró más fuerte a la manta. Rachel puso su mano suavemente sobre su hombro. No sé quién es ella para ti, pero si decides quedarte, entonces esa niña acaba de recibir una segunda oportunidad de vivir. En el pueblo de Granger, el aire era espeso, callado de esa forma que solo llega después de algo que no se puede decir en voz alta. La historia de la niña encerrada en un cobertizo, amarrada y amordazada, ya no era un rumor. Pero la gente seguía hablando solo con los ojos, no con la boca. En la comisaría del condado, los viejos bancos de madera estaban bajo una ventana polvosa. La gente esperaba. Renovaciones de licencias, revisiones de vehículos, papeleo, cosas de rutina. Pero ese día, nadie alzaba la voz. Nadie reía. Era como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver quién se atrevía a exhalar primero. Al fondo del pasillo, una niña delgada de 12 años estaba acurrucada en un banco. Su cabello trenzado, bien peinado, recogido hacia atrás. A su lado, su madre, Sara, rostro pálido, acariciándole suavemente la pierna. Emma miraba el suelo de mosaico, pero sus ojos llenos de lágrimas no se despegaban.
No se aferraba al brazo de su madre como una niña asustada. En cambio, apretaba sus propias manos, tan fuerte que las uñas se le marcaban en la piel. La puerta de madera se abrió. Un oficial salió, leyendo su portapapeles. «¿Sara? ¿Tu hija se llama Emma?» La madre asintió. «Sí, tiene algo que necesita decir». El sheriff Grant se sentó frente a Emma. No llevaba uniforme, solo una camisa de botones y pantalones sencillos. Sus manos sobre la mesa, con cuidado de no hacerla sentir como en un interrogatorio. Emma levantó la mirada. Sus ojos eran claros, pero pesaban como los de alguien que ha visto cosas que ni los adultos pueden nombrar. «Yo vi todo. Nuestra casa está justo detrás de la de ellos. Desde la ventana del ático se puede ver directo al cobertizo de Silvia». Grant asintió. «¿Qué viste, Emma?» Emma respiró hondo. Su voz era áspera. Muchas veces la vi arrastrar a Lori hacia afuera. Le amarraba las manos. A veces le tapaba la boca con cinta. Una noche la aventó al montón de paja como si fuera una bolsa de basura. Lori lloraba, pero en silencio. Lloraba sin hacer ruido. ¿Se lo contaste a algún adulto? Emma negó con la cabeza, la mirada baja. Quise decirle a mi mamá, pero una vez crucé corriendo el jardín del frente de Silvia y ella me miró y me dijo: «Hablas mucho, niña. Así no vas a estar segura». No lo gritó, pero sus ojos me dejaron helada. Hizo una pausa y luego añadió: «Pensé que quizá lo estaba imaginando, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente ya no me acerqué más a nuestro patio. Cada vez que veía a Lori, quería decir algo, pero no fui lo suficientemente valiente». Emma apretó los puños, levantó la cabeza. «Pero si me quedo callada, ella seguiría en ese cobertizo, y la próxima vez ya no habría oportunidad de salvarla». El sheriff Grant miró a la niña frente a él. En ese momento ya no era solo una niña. Era la primera persona que se atrevía a decir en voz alta lo que todo el pueblo había decidido ignorar. «No solo fuiste testigo de algo, salvaste una vida. Tú abriste la puerta». En una pequeña oficina de la estación, Blake Rogers, expresidente del comité comunitario local, estaba sentado frente al sheriff Grant. Iba bien vestido, el cabello peinado de lado, pero los hombros encorvados, como si esperara un golpe. Grant colocó un expediente sobre el escritorio. «¿Escuchaste quejas sobre Silvia?» «Sí, pero eran rumores. Nadie me trajo pruebas. No podía asumir nada así nomás». «¿Alguien te dijo que no preguntaras?» Blake evitó mirarlo. No quería causar problemas. En un pueblo chico, mantener la calma importa más que andar metiéndose en la familia de otros. Grant torció la boca. No era una sonrisa. ¿Y qué tan tranquila estuvo esa niña, amarrada, golpeada y abandonada en un cobertizo? Blake se quedó en silencio, y ese silencio no era defensivo, era de quien se está enfrentando a sí mismo. Unos segundos después, sacó una carta firmada del bolsillo. Una renuncia. «Ya no soy apto para este cargo». Grant asintió, su voz por fin un poco más suave. «Estás haciendo lo correcto, aunque sea tarde». Esa misma tarde, una camioneta vieja cubierta de polvo se estacionó frente a la comisaría. Del lado del conductor bajó Mark James, el padre biológico de Lori. Los ojos rojos, las manos temblorosas, el rostro duro, cerrado. El sheriff Grant lo esperaba, pero antes de que pudiera decir algo, Mark golpeó con la palma el escritorio. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está Silvia? ¿Qué le hizo a mi hija?» «Siéntate», dijo Grant con calma. «Mi hija se quedaba dormida sobre mi pecho. Esa mujer me prometió que la iba a criar como si fuera suya, y yo le creí. Le creí tanto que ni vi cómo se me fue desvaneciendo». Grant no dijo nada. Mark bajó la voz, los puños cerrados. «No quiero perdonarla, ni a Silvia, ni siquiera a mí mismo.
Grant deslizó una foto sobre la mesa. Lori, en una cama de hospital, con el rostro golpeado, las muñecas vendadas, envuelta en una manta blanca. Mark la vio, y por primera vez lloró, sin hacer ruido. «Mi niña, lo siento tanto. Si tan solo nunca me hubiera ido». En el hospital, el cuarto seguía blanco. Pero ahora, Lori tenía una almohada apoyada en la espalda, una mesita plegable al lado de la cama y un osito de peluche nuevo sentado junto a ella. Milo, con una bufanda roja tejida y unos ojos cosidos chuecos que de algún modo parecían reales. Lori no le tenía miedo. Al contrario, abrazaba a Milo como si siempre hubiera estado ahí. Afuera de la ventana, el atardecer se deslizaba suave. Su dorado pálido iluminaba al oso, la silla y las manos de Richard mientras pelaba una manzana con cuidado. Cada rebanada delgada, pareja, como alguien que lo había hecho muchas veces. En la bandeja había una comida sencilla: avena, leche en cajita, unas galletas. Y un libro infantil, de pasta dura. Milo, el conejo y el molinillo volador. Un cuento que Richard había leído a su hija fallecida más de 20 veces. Lori comía en silencio, cucharadas pequeñas. Sus mejillas seguían pálidas, pero sus ojos eran distintos. Miraban alrededor, la almohada, el libro, a él. No como quien desconfía, sino como quien empieza a ver. Los objetos que ayer no significaban nada, hoy tenían forma, calor. Después de comer, no se durmió. Richard no preguntó, solo se sentó a su lado, abrió el libro y leyó. Milo, el conejo, no sabía volar, pero sí sabía esperar al viento. Y el viento siempre llega cuando alguien lo desea de verdad. Lori no dijo nada, pero apoyó la cabeza en la almohada, con los ojos abiertos, ya sin esconderse. Un rato después, preguntó en voz bajita: «Tío, ¿mi papá va a volver?» Richard cerró el libro y la miró. Su voz era firme. «Ya viene, y esta vez no se va a quedar detrás de la puerta». Lori se giró hacia la pared, aún abrazando al oso. Su voz se quebró, no por llanto, sino por una pregunta que nadie le había enseñado a hacer. «¿Todavía me quiere?» Richard se enderezó, su tono tranquilo. «No lo sé, pero si está sentado contigo hoy, no es porque te quiera, es porque tú sigues aquí, para darle la oportunidad». Lori no lloró, pero algo en sus ojos se aflojó, como si algo se hubiera roto o empezara a derretirse. Ella volteó hacia él, lo miró por un buen rato y luego preguntó: «¿Cuánto tiempo te vas a quedar?» Richard no respondió de inmediato. Le levantó la mano con cuidado, como si sostuviera un brote tierno, y la colocó en su palma. «El tiempo que tú me necesites». Lori cerró un poco los dedos. Todavía había miedo en sus ojos, pero ahora también había algo más: confianza. Había comenzado un nuevo día. El rocío de la noche aún no se evaporaba del todo. La luz del sol se filtraba suavemente entre una capa delgada de nubes, bañando el techo viejo del hospital con un dorado tenue. Las hojas afuera de la ventana aún tenían gotitas de agua que caían en perlas diminutas sobre el concreto gris. El aire era limpio pero fresco, como una mañana de otoño que intenta respirar otra vez después de una noche pesada. En el cuarto de recuperación, Lori ya estaba despierta. No lloraba ni se movía. Simplemente abrió los ojos y miró a su alrededor. Una mirada que no estaba a la defensiva, pero tampoco era de confianza total. Su oso de peluche, Milo, descansaba entre sus brazos. Sobre la mesita, junto a su cama, había una taza de leche tibia, unas rebanadas de pan con crema de cacahuate y el mismo libro ilustrado de la noche anterior, abierto en la página donde Milo el conejo intentaba aprender a volar. Richard estaba sentado junto a la cama. Apoyaba el mentón en su mano, con ojeras marcadas, pero a pesar del cansancio, su mirada seguía siendo paciente y firme.
¿Te gustaría comer algo?, preguntó con suavidad. Lori asintió levemente. No dijo nada, pero asintió. Y eso fue suficiente. En la planta baja del hospital, Mark James estaba inmóvil frente al directorio de habitaciones. El cabello despeinado bajo una gorra de tela desgastada, una mano sujetando un pequeño ramo de margaritas silvestres, envueltas en papel periódico. La brisa de la mañana se colaba por el cuello de su chaqueta y le recorría la espalda, más fría de lo que esperaba, pero no tan fría como otra cosa. La sensación de un hombre que alguna vez fue padre y que, de algún modo, había dejado caer ese título en algún punto del camino, entre paradas de tráiler y despedidas en silencio. ¿Acaso me va a reconocer? ¿O soy solo un nombre borroso en las esquinas de su memoria? Caminó despacio hacia la habitación. Cada paso se sentía como andar sobre brasas de vergüenza que ya no podía apagar. Lori volteó hacia la puerta. Un hombre que no conocía estaba ahí parado. No habló, no se movió con prisa. Sus manos temblaban, los ojos hundidos, los hombros de la chaqueta delgados por el uso. En sus manos, un ramo de margaritas, las mismas que alguna vez vio en una foto vieja, junto al altar conmemorativo de su mamá. Entrecerró los ojos un poco y preguntó: ¿Quién eres? Mark apretó el ramo con fuerza. La escuchó con claridad, pero no le dolió. No se sintió rechazado, porque lo entendía. Su hija no lo había olvidado. Simplemente no reconocía al hombre frente a ella. El tiempo le había cambiado el rostro, pero no había borrado del todo su recuerdo del amor. Dentro de su corazón aún vivía alguien llamado Papá, pero ese alguien no coincidía con el hombre tembloroso que tenía enfrente ahora. Mark asintió. Entró lentamente al cuarto. Soy Mark, el hombre que te sostuvo el primer día que llegaste al mundo, el que solía ser tu papá. Y ahora solo quiere aprender a hacerlo otra vez. Lori no respondió. Abrazó a Milo más fuerte y se quedó quieta. Mark se dejó caer en una silla al otro lado del cuarto. No se atrevía a acercarse más. No estoy pidiendo que me perdones, solo quedarme aquí, si tú me dejas, sin hablar, sin tocar, solo estar, como una silla que ya no quiere ser tirada a la basura. Lori se movió un poco, inclinándose lo justo para dejar un pequeño espacio a su lado. Un espacio no grande, pero tampoco cerrado. Desde la puerta, Richard no dijo nada. Vio ese espacio. No era una invitación, pero tampoco era un muro. Cuando la enfermera entró a revisar los signos vitales, Mark se levantó en silencio para dejarlos trabajar. Antes de irse, volteó una última vez a mirar a su hija, ver sus heridas, ver esos ojos que ninguna niña de 3 años debería tener. Mark se llenó de arrepentimiento, de vergüenza, y tal vez ya era demasiado tarde, pero la vio. En el pasillo, Mark y Richard estaban sentados en silencio, afuera del cuarto. La luz del sol entraba por las ventanas, dibujando una franja dorada larga sobre el piso de mosaico. Mark exhaló despacio. He oído hablar de ti. El sheriff me contó, y luego, tú salvaste a mi hija, justo en el momento en que debía haber sido yo quien estuviera ahí. Richard no respondió. Mark continuó con la voz áspera. No sabía que le estaban haciendo daño. La vi volverse más delgada, más callada. Sus ojos siempre parecían a punto de llorar. Pero no pregunté. Dije, va a estar bien. Pero la verdad es que lo decía por mí. Escogí la comodidad en lugar de enfrentar lo que pasaba. Richard lo miró, sin juzgarlo, pero tampoco consolándolo. Mark levantó la cabeza. No vine a llevármela, vine a estar a su lado. Si el juez necesita que alguien testifique, que diga que estuve ausente, que fallé y que ahora quiero enmendarlo, lo diré. Tal vez ya no soy apto para ser su padre, pero sí puedo ser testigo de la verdad. Richard asintió lentamente.
No creo en las palabras, pero veo que estás aquí y no te estás yendo. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Un viaje casi vacío en autobús? ¿La esquina conocida de tu recámara? ¿O algún rincón callado dentro de tu propio corazón? ¿Alguna vez te quedaste afuera, cuando debiste haber entrado? ¿Hay alguien cuyo nombre olvidaste cómo pronunciar? Compártelo en los comentarios, porque a veces una sola palabra dicha en el momento justo es lo único que puede sacar a alguien de la oscuridad que ni siquiera sabe cómo nombrar. Por la tarde en Granger, el cielo estaba cubierto por una capa delgada de neblina. El aire frío se metía sigilosamente por los cuellos de las camisas, causando escalofríos a pesar de que no soplaba ningún viento. Después de toda la mañana en el hospital, después de hablar con Richard, Mark James no fue a la oficina del sheriff. En lugar de eso, manejó en silencio de regreso al rancho. Aquel lugar que una vez fue hogar, donde solía haber risas de una familia de verdad, y también el lugar donde le entregó a su hija, a alguien sin corazón. El portón de madera crujió al empujarlo. La maleza había cubierto el camino, crecida y salvaje. Los mosaicos del jardín estaban agrietados, rodeados de lodo y de un pozo seco. Y entonces, el cobertizo. Mark se quedó paralizado al verlo. Caminó hacia él, lento. Cada paso pesaba más por la carga de los recuerdos. Ahí fue donde encerraron a Lori, toda la noche, entre el olor a animales, paja mohosa y el aire helado. Se sentó. Pasó una mano sobre la paja húmeda y manchada. No hacía falta que nadie dijera nada. Lo vio y lo entendió. Aquí estuvo mi hija. Las lágrimas cayeron, silenciosas, pero asfixiantes. Puso la mano sobre el rincón más frío del suelo, como si intentara pedir perdón con todo su cuerpo. «Papá ya está aquí, Lori». «Lo siento, regresé demasiado tarde». Se levantó, entró a la casa. La vieja puerta de madera se abrió con un quejido. No había nadie. Solo silencio. Un silencio tan denso que hasta su sombra en el suelo se sentía como un extraño. La sala tenía una capa fina de polvo. La alfombra del centro estaba deshilachada en las orillas. En un estante de madera contra la pared había una muñeca vieja, sin cabello, con un brazo roto, la cara aún sucia. Cerca de la ventana, torpemente pegado a la pared con cinta, había un papel arrugado. Colores de crayón ya desvanecidos, los bordes doblados y amarillentos por el tiempo. Mark se acercó. Trazos infantiles, desordenados, círculos sin forma, líneas como árboles, y una mancha roja gruesa en el centro, como una cabeza sin ojos. Una sola línea roja cruzaba donde debía estar la boca. Sin nombre, sin palabras, solo dolor. No podía hablar, pero dibujaba. Mark tembló al sostener el papel. Su cuerpo se sentía sin peso. Ha estado aquí todo este tiempo, y nunca lo vi de verdad. Mark se desplomó en el suelo, la cabeza entre las manos. El olor de la casa ya no era el aroma de un hogar. Era el hedor del arrepentimiento, que nunca se había dicho en voz alta. Una hora después, Mark condujo hasta la oficina del sheriff. Ya no había lágrimas, solo un hombre caminando con la claridad de alguien que acaba de despertar, de un sueño de 3 años. La puerta metálica se cerró detrás de él. Dentro de la celda, Sylvia Patterson lo esperaba. Las manos esposadas, los ojos fríos. Su rostro estaba más delgado después de varios días detenida, pero su mirada todavía guardaba esa dureza agria que alguna vez hizo que todo el vecindario evitara enfrentarla. «¿Vienes a sermonearme?», fue lo primero que dijo, con los labios apretados. «Ahórrate el discurso». Mark se acercó, pero no se sentó. «No vine a hablar. Vine a ver a los ojos a la persona que golpeó a mi hija, que la encerró en un cobertizo
y le tapó la boca con cinta. Por odio. Silvia soltó una risa amarga. No te hagas la víctima. Tú no estabas. Me dejaste todo a mí. Yo la alimenté, le lavé la ropa, la cuidé. Mientras tú andabas por ahí. Mark la miró directo. Estuve ausente, pero nunca toqué a mi hija con odio. Silvia apretó los dientes. Tú la amabas porque era de Ana. Cada vez que la veías, yo me sentía invisible. Intenté aceptarlo, pero la odiaba. Odiaba cómo me miraba, como si yo fuera una extraña. Mark se acercó un poco más, con la voz baja. Antes pensaba que yo era el peor de los dos, pero ahora lo entiendo. Yo fui un cobarde. Tú fuiste cruel. Silvia se quedó rígida. Mark bajó la cabeza, su voz lenta y con peso. Confié en ti, tanto que no vi cómo mi hija se iba apagando poco a poco cada año que yo no estaba. Tú la llamabas tu hija, pero cada vez que lloraba, gritabas, pegabas, amenazabas. Ya no tengo nada más que decirte, pero voy a hacer una última cosa bien, como su padre. Voy a pararme frente al juez y contar todo, hasta lo que me dio miedo ver. Silvia no respondió. Los labios le temblaban, los ojos llenos de lágrimas, sin que quedara claro si era por miedo o porque ya era demasiado tarde. La dureza de su mirada se desvaneció y apareció otra cosa, un vacío, como si alguien ya se hubiera dictado su propia sentencia antes de que hablara el juez. Por primera vez, los ojos de Silvia no eran fríos, estaban perdidos, como los de alguien que por fin se había condenado a sí misma. Mark se dio la vuelta para irse. La puerta se cerró a su espalda con un clic seco. Se quedó quieto unos segundos en el pasillo. Exhaló, como alguien que por fin respira después de años, ahogándose en silencio. Al girar para irse, se detuvo. Al fondo del pasillo, en una banca frente a las celdas, estaba sentado Richard Hale. No había tocado, no había hablado, simplemente estaba ahí. Nadie sabía desde cuándo, pero había estado lo suficiente para escuchar todo. Tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas. A su lado, una carpeta delgada, papeles preparados para la próxima audiencia. Su abrigo oscuro estaba bien planchado, el puño doblado con una arruga familiar, ese tipo de detalle que solo alguien que alguna vez fue padre se toma la molestia de cuidar, sobre todo cuando va a entrar a una sala donde se niega a aparecer como un desastre. Richard no dijo nada, solo miró a Mark, y Mark no necesitó preguntar. Sabía que ese hombre lo había escuchado todo. Se miraron. No hacía falta explicación. No hacía falta perdón. Y bajo esa luz dorada que se colaba por la ventana, un padre, no perfecto, empezaba a levantarse por su hija. Por primera vez, con los dos pies firmes. Solo una mirada. De un hombre que ya había perdido a otro que apenas comenzaba a levantarse. Una mirada que decía: «Estamos haciendo lo correcto». Mark asintió ligeramente. Luego se dirigió al escritorio del sheriff Grant, donde firmaría su declaración oficial. Por primera vez, esa firma no significaba obligación. Significaba despertar. Aquella mañana en Granger, el pueblo ya no era el lugar callado y dormido de siempre. Los medios locales empezaban a reunirse afuera del tribunal del condado. Los habitantes del pueblo llegaron en silencio, uno tras otro. No traían pancartas, ni gritos, ni furia. Simplemente vinieron, como cumpliendo un deber callado, a ser testigos de justicia para una niña que alguna vez fue encerrada en un cobertizo durante una noche helada de invierno. Esa misma mañana, en el hospital, la luz suave del día se filtraba por la ventana del cuarto de recuperación, bañando la cama blanca y una caja de crayones nueva con un brillo cálido. Lori estaba coloreando. Sus manitas trazaban líneas redondeadas con movimientos cuidadosos. Junto a ella,
Milo, el osito de peluche, ya con su ojo de botón cosido de nuevo y una bufanda roja nueva alrededor del cuello. Richard estaba sentado enfrente, sosteniendo un pequeño abrigo y una taza de leche tibia. Hoy es un día especial, pequeña. La gente va a hablar de ti, de lo que pasó. Si no quieres ir, también está bien. Lori no respondió. Miró hacia su dibujo. Una casita sencilla, un perrito y una persona adulta agarrando la mano de una niña pequeña. Si Milo va, yo también voy, dijo bajito. Richard le apretó suavemente la mano, sin poder ocultar la emoción en sus ojos. Nadie esperaba que una niña de 3 años fuera a presentarse en un tribunal para reclamar justicia por su propia sobrevivencia. El auto se detuvo frente al tribunal del condado de Granger en una mañana nublada. El cielo gris parecía guardar algo que aún no se atrevía a decir. El aire no era frío por el clima, sino por lo que estaba a punto de revelarse. Richard abrió la puerta y levantó a Lori con cuidado. Llevaba un vestido blanco sencillo, abrazando fuerte a Milo. La bufanda roja del osito estaba limpia, un pequeño regalo de Richard. Ahora, su talismán silencioso. Mark los esperaba en las escaleras del juzgado. No dijo nada al ver a su hija. Solo asintió suavemente, con la mirada baja. 3 personas, una niña y 2 padres imperfectos, entraron por las pesadas puertas del tribunal, bajo la mirada callada de todos los presentes. Nadie habló, pero todos entendieron. Esto no era solo un juicio por un crimen, era el fin del silencio compartido. Dentro, el tribunal de Granger era modesto, bancas de madera desgastadas, paredes blancas y un techo alto, iluminado con luces amarillas cálidas. La luz suave parecía puesta con intención, para no romper el ambiente frágil que se sentía en todo el salón. Sylvia Patterson estaba sentada detrás del banquillo de los acusados, el rostro pálido, los ojos aún filosos, pero ya no amenazantes, el cabello desarreglado, las manos esposadas al frente. Alguna vez alabada como madrastra ejemplar, ahora era solo un nombre seguido de la palabra criminal. Lori estaba sentada entre Richard y Mark. No lloraba, no hablaba. Su manita descansaba sobre la manga de Richard, como un reflejo, como si su cuerpo ya supiera. Este es el lugar más seguro. Emma fue la primera en testificar. La niña de 8 años se aferraba a la blusa de su mamá, los ojos vidriosos, pero su voz clara. Vi a Lori encerrada en el cobertizo. Pregunté y me gritó. Me dijo que si me metía, me iba a morir pronto. Me dio miedo. No le conté a nadie, pero cada noche la escuchaba llorar, muy bajito, como si no quisiera que nadie lo notara. Un sollozo se escuchó desde las bancas. La mamá de Emma la abrazó fuerte. Ambas lloraron juntas. El ambiente se puso más denso, y entonces otra voz se levantó, firme, sin titubeos. La doctora Rachel Bennett, la pediatra que atendió a Lori, subió al estrado sin necesidad de presentación. Recibí a Lori en estado de hipotermia severa. Tenía una lesión antigua en la cabeza, múltiples moretones en los brazos y marcas rojas alrededor de la boca que coinciden con el uso de cinta adhesiva. Pero lo más doloroso no era físico, eran sus ojos. No mostraban pánico, solo vacío, como una niña que ya había aprendido que nadie vendría. Bajó del estrado. No hizo falta decir más. El silencio hizo el resto. Después subió el sheriff Grant. Sus ojos no podían esconder la culpa. Soy el sheriff del condado, el hombre que debió haber actuado antes. Recibí un reporte del señor Richard Hale. Y cuando investigué, lo que encontré fue peor de lo que jamás imaginé. No estoy aquí para defenderme. Estoy aquí para admitirlo. La ley llegó tarde. Pero esta vez sí llegó. Mark James, el padre biológico de Lori, no esperó a que lo llamaran. Se puso de pie, sin papeles en la mano,
sin excusas en los ojos. Soy el padre de Lori, y me quedé callado. Regresé a casa y vi cómo me miraba, pero no pregunté. Vi el dibujo que tenía pegado en la pared desde hace 3 años, un círculo sin boca, y nunca lo vi de verdad. No me engañaron, yo elegí no saber. Mientras todas las miradas se posaban en Mark, otra figura se levantó desde la primera fila. Richard Hale. No alzó la voz, pero el cuarto se quedó en silencio en cuanto habló. No comparto sangre con esa niña. Yo solo era un hombre que pasaba en su coche esa noche, y escuché un llanto desde un lugar donde nadie debería llorar. No fui yo quien la salvó. Ella me salvó a mí, con esa mirada, con ese primer abrazo, con la confianza que ya no debería haberle quedado. Richard no agachó la cabeza. No fingió ser fuerte. Dejó que la verdad se quedara en el centro del salón. Y entonces, desde la última fila, se levantó Blake Rogers, el líder comunitario. Se quitó el pin de la solapa de su saco. Yo nunca lastimé a nadie. Pero me quedé callado. Recibí reportes. Escuché a niños decir, Lori siempre duerme allá afuera. Y yo decía, no hay pruebas. No te metas. Lo llamé mantener la paz. Pero en realidad, solo dejé que el mal siguiera tranquilo. Dejó su insignia sobre el estrado. Renuncio. No vengo por perdón. Estoy aquí para no volver a quedarme en silencio. Después de los testimonios, la jueza golpeó con el mazo. Sylvia Patterson fue sentenciada a 10 años de prisión, con prohibición permanente de contacto con menores. La sala del tribunal permaneció en silencio, sin aplausos, sin vítores, solo miradas. Miradas que antes callaban, ahora dirigidas a Lori, con algo que se parecía al arrepentimiento. Mark se paró junto a Richard. Frente a ellos, un documento de tutela legal. El nombre de Lori claramente impreso en la esquina superior. Un oficial de la corte le entregó a Mark una pluma. No la tomó de inmediato. Primero miró a Richard, luego a la niña acurrucada en sus brazos. Lori no se apartó. Solo abrazó fuerte a Milo, con la mejilla apoyada en el hombro de Richard. Un lugar conocido, seguro. Mark respiró hondo, y por primera vez en todo el juicio, habló. Suave, pero cada palabra fue firme. No espero que me perdone, pero quiero que al menos una parte de su carga por fin la cargue la persona correcta. Se inclinó, firmó. La firma fue firme, pausada, ni una línea fuera de lugar. Richard no dijo nada, solo puso una mano en el hombro de Mark. No como halago, sino como reconocimiento de un hombre que ya lo había perdido todo, a otro que por fin comenzaba a intentarlo. Una hora después, cuando todos ya se habían ido del tribunal, la noticia estaba por todos lados. Los titulares locales explotaron, las redes sociales se inundaron. El Granger Tribune publicó el encabezado en letras negras: el demonio del cobertizo, el lado oscuro de una madrastra. Un editorial se volvió viral. Granger solía estar en silencio. Solíamos decir, no es asunto mío. Pero hoy ya no tenemos derecho a decir, no lo sabía. Circulaban imágenes. Mark y Sylvia, captados después de la audiencia. El pie de foto decía, uno golpeó. El otro miró hacia otro lado. Mark nunca respondió. Nunca dio declaraciones públicas. Nunca escribió una defensa. Esa noche estaba solo en el porche de un cuarto rentado, con un periódico doblado en las manos. Lo leyó. Y no dijo nada. Ni enojo, ni negación, ni evasión. Porque entendió, un verdadero padre no es quien se defiende mejor. Es quien sabe cuándo quedarse callado y cuándo actuar mientras aún hay tiempo para hacer lo correcto. Esa tarde, el juicio terminó en silencio, sin aplausos, sin celebraciones, solo la certeza de que, por fin, el silencio ya no tenía lugar. Solo el sonido suave de unos pasos alejándose del lugar donde, por fin,
se le había puesto nombre a la verdad. En el pasillo largo del juzgado, Richard estaba sentado en una banca de madera vieja, con Lori en su regazo. Ella se acurrucaba contra él, abrazando a Milo, el osito de peluche, como siempre. Tenía los ojos entrecerrados, cansada, pero sin miedo. En su manita sostenía media galleta, con migajas esparcidas sobre su suéter blanco. Mark venía detrás, con la misma camisa blanca de siempre, con ese ligero encorvamiento hacia adelante, como alguien que siempre está por acercarse, pero se detiene justo antes de cruzar la línea. Y entonces, Lori levantó la cabeza y susurró bajito: «Papi, ¿ya nos vamos a casa?» Richard no respondió de inmediato. Solo le dio unas palmadas suaves en la espalda. Mark se quedó congelado. Esa sola palabra, papi, tan ligera, tan simple, le dio directo en el pecho como un golpe. No porque se lo hubiera dicho al hombre equivocado, sino porque lo dijo ella. Porque eligió decirlo. Solita, sin que nadie se lo pidiera. Mark volteó la cara hacia otro lado, y dentro de ese dolor le llegó una certeza. Ella no necesita a alguien que actúe como papá, necesita a alguien que esté ahí, cuando tenga miedo. Y esta vez, ese alguien no soy yo. Semanas después, dieron de alta a Lori en una mañana tranquila, sin viento. Richard y Mark fueron por ella al hospital. Los papeles de tutela ya estaban firmados. La casa de Richard ahora tenía una camita infantil, una mesa para colorear, una lámpara de noche con forma de osito y una niña que poco a poco estaba aprendiendo a sonreír de verdad. Lori ya no se encogía con los truenos. Llamaba a Richard papá, como si siempre lo hubiera sido. A Mark no lo llamaba de ninguna manera, pero cada vez que lo veía, le saludaba con la mano. No lo evitaba, no era cercana, pero tampoco lo rechazaba. Mark solía ir por las tardes. No entraba. Se quedaba parado afuera de la reja, con cosas pequeñas en la mano. Un librito ilustrado, una lata de leche o una pinza para el cabello en forma de mariposa. No para pedir perdón, solo para estar cerca. Una tarde, Richard estaba pelando zanahorias en la cocina. Lori, en la sala, abrazando a Milo, leía en voz alta para sí misma. Gritó: «Papi, lee otra vez la parte donde habla el gato». Richard se rió. «Estoy haciendo la sopa. Dame un minuto». En ese preciso instante, Mark subía al porche. Escuchó todo claramente. No le dolió. Solo se le quedó dentro, silencioso. Se sentó en el escalón de la entrada y puso el libro sobre la rodilla. No tocó la puerta. No pidió entrar. Solo se quedó ahí, como alguien que sabe que ya se perdió algo hermoso, pero agradece poder verlo, aunque sea desde lejos. Tal vez no tengo que ser a quien ella llame. Tal vez basta con ser el que se queda. En una tarde húmeda, empezó a caer una lluvia ligera. La puerta trasera del jardín se abrió con un crujido. Loki, el perro viejo, entró caminando, con el lomo encorvado, aún cojeando de una pata. Su pelaje seguía desordenado, pero sus ojos tenían más luz que el día en que fue rescatado. Lori gritó: «¡Lucky!». Sin pensarlo, salió corriendo como un torbellino. Richard la siguió trotando, riéndose en voz baja. Mark se quedó quieto, con el corazón apretado. Lucky no ladró. Solo mordió con suavidad la bufanda roja en el cuello de Milo y se echó en el porche, apoyando la cabeza en los pies de Lori, como si nunca se hubiera ido. Un veterinario dijo después: «Jamás había visto a un perro sobrevivir solo por instinto de proteger». Un día, Lori preguntó: «Papi, tenemos una mamá en esta casa». Richard se sentó junto a su cama. «Number, pero te tenemos a ti, y cuando te tenemos a ti, esta casa no se siente como si le faltara algo». Lori asintió. Luego abrazó a Milo, cerró los ojos, sin miedo,
sin angustia, solo sueño, como una niña que por fin sabe que está segura. Unos meses después, cuando la tormenta que rodeaba a una niña de 3 años por fin había pasado, el rancho estaba en paz de una forma que nunca antes había conocido. No porque ya no pasara nada malo, sino porque, por primera vez, la gente había aprendido a mirarse con los ojos honestos. Y en una casita al final de la calle Claymore, la luz del sol inundaba el jardín. Las risas de niños rebotaban desde el porche. Lori, la niña que alguna vez estuvo encerrada en un cobertizo, ahora corría descalza entre las plantas, una bufanda roja atada al cuello como capa de superhéroe. Era una mañana muy especial, el primer día de kinder de Lori. Llevaba un vestidito rosa, una mochila con forma de conejito, y abrazaba a Milo, su osito de peluche. Richard le amarraba las agujetas. Mark estaba cerca, etiquetando con cuidado su lonchera con forma de estrella. Lori, clase osito. Lucky, el perro viejo, estaba recostado bajo el ciruelo, con los ojos entrecerrados. Aunque ya grande, aún se negaba a dejar que Lori se fuera a la escuela sin una buena despedida. Lori miró a los dos hombres, no confundida ni dudosa. Solo preguntó, «Tengo 2 papás, ¿verdad?» Richard sonrió y asintió. Mark apretó los labios y le puso suavemente una mano en el hombro. Entonces Lori susurró, «¿Y después de la escuela, a cuál casa me voy?» Ninguno respondió de inmediato. Richard le acarició el cabello con ternura. «A donde tú quieras ir. Ese es tu hogar, porque ahora tienes 2 casas, 2 cuartos y 2 personas que siempre van a estar esperándote». Después del juicio, Mark renunció voluntariamente a su trabajo en la vieja fábrica, la misma que lo había mantenido lejos mientras su hija crecía sin él. Aprendió a arreglar bicicletas cerca de casa y abrió un pequeño taller. No ganaba mucho, pero podía estar en casa antes del atardecer. Rentó un departamento a 7 cuadras de la casa de Richard. No era lujoso, pero tenía un cuartito pintado de rosa, una camita chiquita, algunos libros infantiles y un portarretratos. Lori abrazando a Lucky, con Mark y Richard sonriendo detrás de ella. Lori podía quedarse donde quisiera. Algunos días se iba con Richard. Algunas noches dormía en casa de Mark. Y a veces, cuando una pesadilla la despertaba en medio de la noche, tocaba una de las puertas. Y quien la abriera nunca preguntaba por qué. Solo la abrazaba fuerte y retomaba el cuento donde se había quedado. Una tarde, Lucky estaba echado en medio del jardín. Lori se sentó a su lado, quitándole las hojas del pelaje con cuidado. Tarareaba suavecito. Richard atendía el huerto. Mark arreglaba la cerradura de la entrada. Lori los miró a los dos y preguntó, «¿Está bien, si no me acuerdo de mi mamá?» Mark se sentó junto a ella. «Está bien. No tienes que recordarla con la mente, porque mientras sigas siendo amada, significa que ella nunca se fue del todo». Lori miró hacia su papá biológico, el hombre que una vez guardó silencio por demasiado tiempo, y luego hacia Richard, el hombre que no compartía sangre con ella. Asintió, ligera como una brisa. «Yo veo a mi mamá en mis 2 papás». Esa noche, Richard escribió una sola línea en su diario. «Pensamos que estábamos salvando a una niña, pero en realidad, ella nos salvó a nosotros. A ti, que seguiste esta historia hasta aquí. Tú caminaste con Lori fuera de ese cobertizo frío y húmedo. Estuviste en las noches calladas del hospital, entraste a la sala del juicio donde se abrió la verdad, y al final, viste cómo se formó un hogar. No por sangre, sino por elección. Alguna vez conociste a alguien que no era de tu familia por la sangre, pero te amó como si lo fuera. Comparte ese recuerdo, porque tal vez tu historia le llegue a alguien que hoy necesita un poco de esperanza. Que siempre tengas alguien a quien regresar, aunque no compartan apellido.
porque la familia no siempre es donde nacemos. A veces es donde alguien decide quedarse y caminar a tu lado. Gracias por escuchar. Y que tu corazón se sienta un poquito más cálido después de esta historia.